Desde el mundo del trabajo podemos hablar de una insuficiencia en la generación de empleo y una pérdida creciente de la calidad del empleo. En términos del desempleo, la última medición que ha hecho el CEDLA ha sido en julio del 2010 y hemos podido conocer que la tasa de desempleo se ha ubicado en torno al 8.8%, entre los hombres al 7.9% y entre las mujeres al 9.9%. Lo que hemos encontrado es que más que un aumento en la tasa de ocupación, lo que se ha dado es un aumento en la tasa de inactividad, es decir, en el desempleo oculto, en el retiro forzoso de una parte de la fuerza de trabajo hacia la inactividad. Principalmente mujeres y jóvenes han ido saliendo de la presión al mercado de trabajo ante la imposibilidad de conseguir un empleo. Vemos con mucha preocupación que a lo largo de la década y sobre todo en estos últimos años nuevamente se ha abandonado las políticas de desarrollo productivo, sobre todo las políticas orientadas a fortalecer capacidad productiva en sectores intensivos en el uso de fuerza de trabajo, como pueden ser la agricultura o la industria manufacturera. Pero sí es preocupante el hecho de que la mayor parte de los desocupados sean jóvenes con mayores niveles educativos. Entonces hemos entrado como una fase también de desempleo ilustrado que debería ser objeto de atención de la política pública, porque cuando no hay posibilidades de ocupación la gente tiende a emigrar. En un contexto de inflación, de subida constante de precios que parece que no va a variar en el tiempo, ciertamente más familias se están empobreciendo. Nosotros hemos podido, con nuestra información, comprobar que el 65% de todos los trabajadores del país gana menos del valor del costo de una canasta normativa alimentaria. Es decir, una canasta que básicamente contiene los alimentos necesarios para que la gente esté bien nutrida y cuente con los energéticos necesarios para reproducir su propia fuerza de trabajo. Cabe recordar que el presidente Evo Morales, en conmemoración al 1 de mayo, promulgó el Decreto Supremo 871, el mismo que es un nuevo modelo económico que anulará de manera sistemática el Decreto Supremo conocido como el 21060, el mismo que fue promulgado por el presidente Víctor Paz Estenssoro el 29 de agosto de 1985, en un momento en el que el país soportaba una fuerte inestabilidad económica y una crisis marcada por la hiperinflación que ascendía al 3000% en ese momento. Esta resolución, bastante criticada en los últimos 25 años, fue de carácter coyuntural y, de acuerdo a varios especialistas en el tema, fracasó debido a que los diferentes gobiernos que pasaron por el poder en este cuarto de siglo no acompañaron a esa medida de manera oportuna para fomentar el crecimiento económico del país. Así que, ¿cómo se proyectará esta nueva medida a corto y a largo plazo? Que se ha hablado de un incremento del 70% de las remuneraciones a los trabajadores del sector de hidrocarburos. Yo creo que estas medidas solo llevan a una mayor desigualdad de los ingresos entre los trabajadores y es injusto desde todo punto de vista, es discriminador, ¿no? En un momento en que tenemos ley, ¿no? que penaliza cualquier forma de discriminación, incluso en el trabajo, y por lo tanto sí veremos entonces aumentar esa desigualdad en los ingresos. La calidad del empleo se ha deteriorado profundamente en el país. No solo es el desempleo, sino la pérdida de la calidad de los empleos. Cada vez los empleos son más inciertos, eventuales, ¿no es cierto?, sujetos a pagos a destajo, sin cobertura de los beneficios de seguridad social, que amenazan también a que la mayor parte de los trabajadores sufra o esté expuesto a la pobreza en la vejez. Pero no nos olvidemos que hace 5 años, ¿no?, con la ascensión al poder del gobierno del MAS, se habló de un proceso de cambio. Y lo que uno podía haber supuesto es que dentro de un proceso de cambio, temas como la producción y el empleo hubieran sido el eje central de la política pública. Hasta donde vemos los resultados de la situación laboral en el país, no difieren significativamente de lo que teníamos en momentos, digamos, muy duros de lo que era la aplicación del 21060, sobre todo en términos de la privatización de las empresas públicas y de la
del traslado de los excedentes que generaba el país hacia afuera. Es decir, cómo esos excedentes no han servido para reinvertir y, digamos, reiniciar un ciclo virtuoso de producción y empleo. Es más allá de los decretos. Tiene que ver con la orientación de un país hacia el desarrollo y los objetivos que están orientando ese desarrollo. Y los objetivos siguen estando sin poner la mirada en esto que es central, ser más productivos y generar más empleo.